que nos va a salvar de alguna manera. ¿Qué pensaron? ¿Que se iban a salvar de que citara a García Márquez? Porque estamos a cuánto de terminar. Es que la obvia es el mejor oficio, pero me parece importante esta otra cita de un hombre que efectivamente pues, es Premio Nobel de Literatura, o sea que escribe bien, pero además fue periodista. Dice, siempre hay alguien que sabe cómo sucedió todo realmente. Hasta el autor del crimen compra el diario para ver cómo salió la información. Esta me parece realmente una cita muy deliciosa, porque es lo que tú estás diciendo. Hasta el que participó quiere leerlo otra vez, si está bien escrito. Yo no sé si Mohamed Ali, Cassius Clay, compró esos perfiles, pero recuerdo como uno de los momentos deliciosos de mi vida, un taller en la fundación, de la cual María Teresa es profesora y yo alumna, de perfiles con John Lee Anderson. Y recuerdo muy bien que el primer día John Lee nos dijo que fuéramos a perfilar de quién queríamos escribir. Cada quien escogió, fue hace ya varios años, y yo escogí a un hombre que simplemente el apelativo me llamó la atención, el perro, exactamente. El que peleó con la gata. El que peleó con la gata. Y se llama Jesús María, y empecé a investigar como reportera. En ese momento trabajaba yo en el periódico Reforma, y bueno, lo primero es escuela clásica, la sección amarilla, ahora sería el internet, pero lo primero que haría sería hacer un search, y salí a caminar y a ver dónde estaba ese perro. Salí, le pregunté al taxista si conocía el mercado, si conocía dentro del mercado a este. Al final, el taxista me dijo que sabía dónde vivía, y entonces, bueno, hice lo que todo stalker hace, lo que todo reportero juvenil hace, que es ir a verlo, ¿no? Ir a ver su casa, que era por cierto un prostíbulo en las afueras de Cartagena, con un terrible perro que se puso nervioso cuando me puse por ahí a caminar. Pero el tema de fondo es, sí hay este principio de gente que lee sobre gente y que escribe sobre gente. También hay en el camino nuevas experiencias, no estoy diciendo robóticas, pero sí experiencias ingenieriles de qué se compone una gente. Y ahí entro a algunas de las notas que han sido muy visitadas. Yo les decía que tenemos 16 revistas, 7 sitios de internet, y tenemos más de 10 millones de lectores. En internet, algunas de las notas, y aquí veo a mis compañeras, Almadelia, que lleva el portal de cnnmexico.com, algunas de las notas más visitadas pasan por lo que reporteas virtualmente, lo que reporteas sobre lo que unos dicen de los otros en el mundo virtual, las personas y su mundo virtual, las personas en la nube, las personas en ese universo de las redes sociales. Y ahí va la pregunta después de todo esto, esta larga disquisición que tiene que ver con el siglo XXI. Sí estamos teniendo, como yo lo percibo, un nuevo espacio para reportear, que es ese espacio de la nube, ese espacio de la vida virtual. Yo lo vivo, ¿ustedes lo están viendo también en sus carreras? Nosotros hicimos en semana.com un ejercicio muy divertido, porque empezamos a ver que había un tipo que vociferaba todos los artículos y insultaba y decía y era sumamente uribista, o sea, pro presidente Uribe, y como no sé si saben, dividió al país, era muy fanática la gente uribista, antiuribista. Entonces este tipo era sumamente uribista y se firmaba con un seudónimo, y de pronto empezó a aparecer otro que tenía el mismo nombre, o sea, o él mismo era que creímos,
pero era sumamente antiuribista. Entonces dijimos, aquí hay un tipo que sufre de esquizofrenia o algo raro está pasando. Y cuando nos fijamos era que ese se firmaba, el segundo ponía un puntito al final. Entonces el sistema lo tomaba como otro usuario, pero se ponía el mismo nombre. Entonces nos dimos a la tarea de buscarlos para hacerla, quiénes eran esos tipos y por qué el uno era tan antiuribista y el otro tan uribista. Y cómo se peleaban entre ellos y se insultaban, además era con insultos de grueso calibre. Y descubrimos que uno era un tipo que se había ido desempleado de Colombia, vivía en Canadá, ese era el uribista. Claro, no podía vivir en Colombia si era uribista. Pero en todo caso, ese tipo vivía en Canadá, estaba desempleado, tenía que vivir una vida difícil, estaba como amargado. Y él nos contó toda su historia y lo entrevistamos, y el otro nunca nos quiso dar entrevista, pero pudimos más o menos ubicarlo, que era un tipo en Colombia que estaba harto de ver a este diciendo groserías y se había metido en la red nos mandó decir, como por otras personas, que se había metido en la red para educar al otro, para que aprendiera a participar y no insultar, ¿no? Y fue muy interesante, publicamos esa historia. Y esa historia, mira, fue una locura, la cantidad de gente que se metió a leer esa historia, porque era como si, pero yo creo que más que está reporteando sobre un mundo virtual ¿no? Lo que estamos es como reconociendo que hay millones de personas que quieren hablar, que quieren participar y que no han tenido el espacio. Y que los medios hemos sido muy cerrados y que cuando ellos son la noticia, no, ¿por qué no van a ser la noticia? Si cualquier político estornuda y es noticia, ¿por qué no van a ser ellos noticia? ¿No? Y fíjate que eso, cuando uno habla de la gente común y corriente, es más interesante para la gente, pues, gente que hace cosas como esto, ¿no? Es una anécdota que creo que es reveladora. Sí, yo creo, digamos, tiene su lógica. Al principio te iba a decir que me sonaba un poco, para decirlo de forma elegante, masturbatorio, esto de que gente reporteando virtualmente sobre el mundo virtual lograra hacer los reportajes virtuales con más alto rating. Pero lo que pienso ahora, porque no siempre estoy de acuerdo con lo que digo, lo que pienso ahora es que tiene una lógica implacable. Digo, la gente vive muchísimas horas de su día en las redes sociales, en el mundo virtual, etcétera, etcétera. Con lo cual, que los periodistas nos ocupemos de ese mundo y le demos una entidad y demos noticias de ese mundo tiene una lógica, y yo creo que tiene su lógica hacerlo de manera seria. Me parece que además la red a veces es un mundo de disparates fabulosos. La vez pasada, por ejemplo, hay un autor chileno que se llama Rafael Gumucio, al que le salió un Rafael Gumucio falso en el Facebook, que decía disparates. Pero tenía Rafael Gumucio verdadero, abrió su propio Facebook y fue un fracaso, porque era mucho más exitoso el falso que el verdadero. Entonces lo entrevistó y fue una cosa deliciosa. Digamos, esos equívocos a mí me parecen divinos. Por ejemplo, el escritor Juan José Millás, que me imagino que todos deben conocer, tenía una entrada en Wikipedia en la que decía que en determinado momento de su vida había descubierto que era gay, se había casado con el escritor húngaro Sándor Márai y habían huido juntos a vivir a una isla desierta. Y todo eso dio un lugar, digamos, una serie de artículos y de cosas, sobre todo un artículo desopilante de Juan José Millás. Digo, y a mí me interesaría saber cómo es que llegó esa información a Wikipedia, cómo es que nadie la vio. Digo, el mundo virtual es un mundo real en un punto. Entonces me parece que hacerlo de manera seria a mí me parece un mundo interesante. Y es la vida de los otros, que al final también me imagino que algunos Después habrán de toda visto. la gente también le pasa eso, con lo cual siguen siendo historias de gente. Sí, y otra vez refiero, es un vicio personal. Cuando eres periodista financiero necesitas una cifra en algún momento de la conversación o no progresa. El tema del chat y redes sociales está solo 3 puntos abajo de buscar información. Estos son datos de México. 53% busca información, o sea que todavía tenemos algo de importancia en la vida, pero la verdad es que el 48% lo usa para escribirle a sus amigos, el 48% para el chat y el 36% para las redes sociales.
Entre estos, y ya voy a encaminarnos a la salida, porque me pasaron la tarjeta de los 10 minutos, entre estos personajes que te dieron la bienvenida a ti, los hombres mayores, y mayores, yo ya soy mayor, entre esos tenemos documentado que en el Facebook, la mayor parte del uso del Facebook es para buscar estas fantasías masturbatorias que tú quieres llevar a cabo. Que tú quieres llevar a cabo contigo o con otros. No, masturbatorio siempre es conmigo. Bueno. El tema de fondo es que los hombres están entrando en más número que las mujeres, y están entrando sí para buscar a sus exnovias, a sus novias potenciales, etcétera, etcétera. Está documentado en esta sociedad que tenemos algunos de documentar cosas. Sabemos que hay una búsqueda real de vidas paralelas. Termino mi participación y las invito a que ustedes terminen con una reflexión personal de, efectivamente nosotros contamos historias. Yo desde el siglo pasado ingresé a este oficio, escrito, como ya saben, por García Márquez, no tengo que parafrasearlo porque es un lugar común, pero que es el mejor oficio del mundo. Ingresé pensando en contar historias, con gran curiosidad, con la patente para ser curioso, para hacer preguntas que no siempre eran cómodas. Ahí me compré mi primer perro. Después me fui suavizando y bueno, al final de cuentas uno se pone más redondo en todo y acabas pensando que quieres conservar la vida, también eso es cierto, María Teresa. Tú y yo hemos hablado mucho de eso, nos hemos visto en distintos foros y sabemos lo que estamos viviendo en este momento en términos del periodismo que describe con dolor María Teresa del interior de su país, que no es sino el periodismo del interior del nuestro, que no es sino otra historia de Gato Pardo que yo compartí en ese momento, de el momento en el que te das cuenta que estás en una encrucijada. Y ahí voy a la poesía y a una poesía de Robert Frost que me gusta mucho, The Road Not Taken, ¿no? Y yo tomé el otro camino, el otro camino, el camino de hacer otras cosas, no de estar en la trinchera y sí de seguir propiciando que las historias se cuenten con responsabilidad o con irresponsabilidad, como quieran ponerlo, con el idioma, pero pensando en que en español tenemos que contar nuestras propias historias y no dejar que nada más los corresponsales vengan, y esto no es nacionalismo trasnochado, pero sí es cierto que el interés que nosotros tenemos por la complejidad de nuestros países no necesariamente se refleja cuando vienen a narrarnos nuestros países a nosotros mismos y a otros. Y yo creo que sí hay una responsabilidad social, siempre la reivindicaré del periodismo, de contarnos nuestra vida cotidiana, de hacer que el entendimiento sea la moneda de cambio. Y en ese camino me parece que para mí la experiencia intelectual como mujer periodista en el siglo XXI seguirá siendo contar en largo, en libros, o en corto, en tweets o en internet, porque me parece que al final de cuentas lo que importa es que lo cuentes. Muchas historias a alguien, porque si no, sí me parecería una actividad de las que tú describes un poco solitaria. Y a mí todavía me gustan los otros, además de los perros. Gracias. Leila.